¿Te refieres a algo tipo ransomware, Jesús? ¿Y cuál es tu consulta? El ransomware es algo que está atacando bastante. Bien, vamos a ir con dos preguntas. Muchas gracias, Gerald. Primero, Jesús habla del ransomware, ¿no? Es una forma muy común ahora de extorsión, ¿no? Se pide una recompensa económica a cambio de devolverte algo. Pero esto realmente ya las recomendaciones es, si no encuentras la vacuna provista por algún operador o no trates de establecerlo, se recomienda a veces ya no pagar, porque se han dado muchos casos donde no te dan nada. Y a veces pasa que el creador, por ejemplo, del ransomware no es el que ha utilizado. Alguien ha encontrado una variante, la ha modificado y la ha lanzado. Pues ha hecho una prueba, pero no tiene a veces, ¿no? Ni siquiera él va a recibir el mensaje. No estuviera, digamos, lo que se puede hacer, si hablamos del ethical hacking y el ransomware, es como el análisis de virus, ¿no? Ya se tienen muestras. Entonces se puede probar el nivel de resistencia o la actualización de tus herramientas antivirus para detectar ransomware. Pero si es un ataque muy dirigido y sofisticado, lo único que queda es respaldarse en los backups. O sea, no va a haber algo, ¿no? Siempre puedes aparecer vulnerado y te van a secuestrar, te van a cifrar la base, ¿no? Entonces tenemos muchos casos donde no se ha encontrado la forma. Si volvemos, para no hablar de la figura ransomware, volvemos a que el ransomware puede ser parte de los testeos en nivel avanzado para valorar si el antivirus o las medidas de protección funcionan. ¿Ya? Paso a la pregunta de Gerald. Hay una situación, por ejemplo, que se llama plan de contingencia y plan de continuidad. Entonces se supone que la entidad tiene un plan de contingencia y continuidad y en algún momento debería testearlo. La prueba de ethical hacking de denegación puede ser parte de esa prueba. Tiene que ser un escenario controlado y bajo una situación controlada. Entonces muchas veces tenemos redundancia de servidores, por ejemplo. Entonces el momento de ethical hacking, que no necesariamente tiene que ser alejado de la prueba de contingencia, puede ser eso. Entonces, nosotros podemos probar la resistencia o los dispositivos de contingencia y pedir que se haga. Ahora tenemos que ver, es un escenario lo más cercano al real. Entonces no necesariamente tenemos que lanzarlo en horario de atención al público, sino tenemos que simular, en este caso, la carga de trabajo. Y hay herramientas que te pueden simular consultas a tu servidor y crear, ¿no?, esa demanda, ¿no? Las herramientas de desarrollo para pruebas de calidad de estrés son las que se utilizan. Se lanzan consultas al servidor, se crea un tráfico, incluso hay servicios que ofrecen empresas que están haciendo monitoreos. Si son servicios web, por ejemplo, eso es más común. Por ejemplo, visiten el sitio de TeamViewer, ofrece lo que son pruebas de estrés. Se pueden lanzar 50.000, 100.000, lo que quieras, cantidades de consultas, y hay pruebas un ethical hacking, y si ahí se cae, tienes, ¿no?, las respuestas. Ahora hay que pensar que muchas pruebas pueden generar una denegación de servicio no intencional. ¿Ya? Entonces, normalmente se puede colocar, ¿no?, que hay un disclaimer que puede ocurrir eso. Ahí habría que ver la capacidad que tiene la entidad de reponerse. Si esto le afecta, ahora si la entidad está en un nivel, todavía nivel 3, no está en un nivel 4 de madurez, es mejor poner limitación a las pruebas. Pero esto es arma de doble filo. ¿Ya? Si un informe va con limitaciones, fíjense, si fuera un informe de auditoría, es complejo. Pues a veces quizás es mejor delimitar el entorno de pruebas de denegación.
¿no?, que esté especificado tanto en los términos de referencia como en este caso, las propuestas de los proveedores. Esto está creciendo bastante, Ricardo. Todo lo que es industria está entrando bastante a la evaluación de seguridad, donde el ethical hacking es una parte. Ahora, son entidades financieras, muchas que están entrando. Vamos a hablar de no necesariamente bancos, sino entidades reguladas. Todo lo que son entidades de intermediación financiera y servicios auxiliares, ¿no? Por ejemplo, una empresa de transporte de valores, entidades ya relacionadas con bolsa. Son entidades no banco, pero ya están en el sector. Ahora es muy común que las petroleras también pidan todo lo que son ethical hacking, minería, y ahora mucho estamos teniendo demanda de industria y comercio, ¿no? Ha crecido. Telecom, por supuesto. No es tan frecuente, no es la masa ya constante que se tiene en entidades financieras, pero está creciendo. Bueno, telecomunicaciones tiene más por temas de negocio, las evaluaciones de seguridad, lo mismo que petroleras y demás. No es tanto por la regulación. El comercio lo mismo. Estamos con situaciones donde tenemos comercios que a veces mueven más plata que entidades financieras. ¿Ya? Importan, exportan, venden, pero el tema de la seguridad no lo pensaron. El tema de la informatización no era determinante, se está volviendo. Entonces sí está creciendo. Ahora, ¿qué ciudades? Por supuesto que el eje central es lo que más crece, ¿no? Entre Santa Cruz y La Paz están llevando casi un 70% de lo que es requerimientos de seguridad y ethical hacking. Bien, volviendo a nuestro anecdotario, anécdota 11, informe de hacking devela claves de email en formato abierto, cliente no las cambia, pero el informe se propaga. Si la clave que he encontrado, Pepito 2035 asterisco TTT, no, es una clave que, a ver, perdón, Ramiro, se quedó congelada la pantalla y se perdió completamente el audio. ¿Alguien más tiene el problema? Debe ser el frío, Ramiro, congelar. A ver si... Bueno, espero que se pueda solucionar. Si es algo puntual, por favor. Lo están hackeando. Bien, volvamos a... Ya me he hecho perder la clave. Bien, les decía, si esta es la clave que hemos detectado en el informe de Ethical Hacking. Aquí tienen que aplicar las técnicas, por ejemplo, de ofuscación de tarjetas, si quieren, o las técnicas de ofuscación de imágenes, pero no deben ir contraseñas visibles que puedan estar todavía operativas en los informes. ¿Ya? En realidad, la contraseña tiene ese concepto de ser palabra secreta. El momento en que la escribimos pierde esa cualidad, aunque eso sea un informe. Aunque le pongan título de ultra archiconfidencial, ¿no? Entonces cada vez vayamos mejorando esa práctica. No se puede permitir, no se debe. Si se ve, no se debe llamar la atención. Entonces lo que ha pasado acá es que va el informe, tenía contraseñas, el informe llega. Tenemos entidades, por ejemplo, públicas que tu informe quieren verlo. Ya eso también hay que cuidar. Hay entidades públicas que uno no puede mandar en sobre. Esa excepción quiere abrir, porque la carta dice adjunto informe. Pues deben tener su mala experiencia, ¿no? Que decía adjunto y adentro no había nada.
Entonces abren el sobre y a veces como que quieren ojear y ya podemos estar nosotros. Entonces, para cuidar esas situaciones, todo lo que es sensible no puede ir en formato claro. ¿Ya? Si quieren puede ir una captura de imagen posterior y va a ir cifrada, pero impreso no. Entonces los informes se entregan, muchas veces van por el gerencia general, pasa por la secretaria, entonces pasa por muchas manos. Y hasta que exista un plan de acción que se ejecute, información sensible queda expuesta. Entonces hemos tenido casos de que estaba abierto, estaba publicada la contraseña, no la cambiaron y alguien la probó. Pasa también por auditorías, ¿no? Y si no han cambiado, hay situaciones donde una contraseña debería ser, una vez que ha sido comprometida, cambiada. Pero se puede dar de que es contraseña de conexión a base de datos y demás, que si la cambiamos no sabemos si va a seguir trabajando, cosas así. Entonces, por esas situaciones se puede quedar. Acuérdense que hay un concepto en toda contratación, el SLA. ¿Ya? Entonces, es ahí donde se debe colocar las contraseñas. No deben ir completas y claras, algo así. ¿Ya? Se pone en el SLA. Entonces, anécdota 11. Anécdota 12. Hacker publica novedades del trabajo en redes sociales. Ya como que estoy de visita en Santa Cruz, laburando en pruebas a cliente y coloca el nombre del cliente. Entonces eso es la parte ética. No es como si el médico dijera, no, aquí operando de amigdalitis a Daisy, aquí operando a Pepe de esto, no, son cosas que va parte de la deontología profesional, ¿no? La ética profesional. No puede estarse publicando eso. Y a veces no necesitas colocar, si en tu perfil, por ejemplo, dice especialista en hacking, trabajo en empresa de hacking, y colocas un post que dice trabajando en, no sé, Pollo Sofía, uno puede inferir qué está haciendo en Pollo Sofía. Entonces a veces uno tiene que luchar contra eso. El SLA lo mismo. No debe la entidad ser mencionada. ¿Ya? Hay empresas más maduritas que colocan. Tú no puedes nombrarlas en tu cartera de clientes. Diferente a una persona que saca fotos, por ejemplo, y dice, no, mis clientes, y pone las fotos. Incluso, ¿no? Las fotos tienen cierto nivel de intimidad, de privacidad. Los contratos tienen una cláusula donde dice que lo único que podrá colocar, digamos, es una referencia de trabajos realizados sin citar el tipo de trabajo realizado. Ahora, es diferente con las entidades públicas, que no está bien, pero es parte de la transparencia, ¿no? El SICOES publica a quién se ha contratado, con qué términos de referencia, qué se ha hecho y demás. Entonces ahí tenemos un tema, una confidencialidad versus transparencia. ¿Ya? Este deseo de ser muy anticorrupción, con todo transparente, puede exponer. Entonces hay que ir valorando qué es lo que se puede hacer. Si ustedes trabajan o van a trabajar con entidad pública, ahí es complicado. Ahora hay que establecer en SLAs hasta dónde va a ir esa necesidad de transparencia y qué situaciones se van a publicar en tiempo pasado, presente, ¿no? Que sería lo mínimo. Cuando ya terminó, bien, para hacerlo más dinámico, si alguien quiere contestar antes de que nosotros coloquemos, por favor, que sea más participativo. Mientras yo voy escribiendo lentamente.
Gracias por la pregunta, Ricardo. Estamos ahí con Ricardo, hemos pactado muchas preguntas. SLA es el acuerdo de nivel de servicio. ¿Ya? Normalmente después de un contrato se hace un anexo donde se ponen cosas, pueden ser más técnicas. Para no complicar al abogado, el abogado hace su contratito normal y habla de un SLA. Entonces las condiciones más técnicas, puntuales, específicas, se va a un SLA. Entonces es un servicio que se contrata y se coloca. Ya, salvo que sea ultra archisecreto y no va a tener contrato, pero son situaciones raras y normalmente no con entidades públicas, no con entidades reguladas. Ya, y no es un ethical hacking, por supuesto, puede ser un hacking cualquiera, pero si no tiene SLAs, no es, digamos, lo que estamos hablando acá en el curso. Es un acuerdo de nivel de servicio. El anecdotario 13, la anécdota 13, funcionarios encubren errores como acciones del servicio de hacking. Hay que cuidar. Ya pasó en la comunidad, por ejemplo, que se lanzó un scanning al servidor punto 13 y se cayó el punto 17. Entonces el área de TI de la empresa dice, es que están haciendo ethical hacking, ellos han hecho. Puede ser tan risorio que diga, ah, caramba, le han lanzado, y uno diga, sí, lo levantas y no pasa nada. Lo complejo está cuando el punto 17 tenía servicios al cliente. ¿Ya? Entonces se han dado situaciones donde fue un error y trataron de atribuirle. Nuevamente, el SLA, vamos a decir, están las bitácoras y logs. No es que vamos a levantar firewalls, pero vamos a nosotros considerar que los ataques pasan por dispositivos de comunicación, proxies, firewalls, IDS y demás. Y el mismo proveedor del servicio tiene que tener sus controles para demostrar lo que está haciendo. Entonces hay que ponerle trazabilidad a las pruebas de hacking. Es complejo para las dos partes. ¿Ya? Puede ser que de verdad el servicio de hacking lo ha hecho, o puede ser que de verdad le quieren, como decimos, atribuir el muertito. Entonces acá el concepto trazabilidad hay que determinar. ¿Cómo se va a demostrar las acciones realizadas en un servicio de ethical hacking? Brechas reportada es explotada antes de ser corregida. Tenemos como que está definido por los estándares, pero tiene que ser algo que se coloque en el SLA. Las brechas sensibles se reportan antes de informe. Conducto rápido le vamos a llamar. Puede ser un comunicado, puede ser un correo por cuentas aprobadas. ¿Ya? Entonces, pero se establece. Si empiezo a hacer el ethical hacking, estoy en la fase de reconocimiento, enumeración, de repente ya he entrado a un servidor y he visto algo. Y ese algo, no sé, tiene una lista de contraseñas, un Excel ahí navegando. Entonces inmediatamente tengo que reportar. Pero tiene que ser formal, rápido. Y el cliente debería tomar acciones. No sea que mientras dure el ejercicio de ethical hacking, la brecha pueda ser explotada. A eso va ese punto. Este 15 está muy ligado al anterior, que al 12 pasó. No, esto del hacking a veces se da hay mucho tema de
A veces el grupo de hackers es a veces muy sensible, no sé, tiene cierta particularidad. Y hemos visto, tenemos a veces una comunidad especial que anda en ese momento en que los hackers dicen yo soy mejor y no, yo soy mejor, hay una pelea, hay una pugna. Y muchas veces está ligado a esa, a veces hasta madurez que tienen, ¿no?, muchos jóvenes que están practicando el hacking. Nos hemos tenido esta situación donde uno decía, no, estoy trabajando en tal lugar, y los amiguitos, la comunidad misma dijeron, vamos a trolearlo, y empezaron a lanzar los ataques. No tenía nada que ver, un daño colateral, pero no a la entidad, sino en este caso al hacker. Situación también para el anecdotario: hacker esnifea la red y empieza a ver comunicaciones no cifradas de mensajería. Ya va un poco con, no es parte del alcance. Y siempre ha estado la pregunta, ponemos en el informe. Normalmente va el tema de alcance, informe, objetivos específicos, conclusiones específicas. Tiene que casar. Entonces, si me dijeron ver 4 puertas, voy a ver las 4 puertas. Si de repente las ventanas están abiertas, puedo comentarle. Normalmente uno crea un informe fuera de grabación o out of records, como le llaman. O lo que en algún momento le hemos llamado informe de novedades específicas. Es oral y de alto nivel. Normalmente esto tiene que ir a la gerencia. Entonces uno le dice, mira, mientras hacíamos el sniffing de red, se ha encontrado esto. Pero no lo voy a poner a ningún informe, no está en mi alcance. De esta manera, ¿no?, uno aporta valor agregado a la entidad. Al final es un tema latente, es un riesgo latente, pero la respuesta siempre va a ser, no entra al informe. El informe es específico a lo que se ha pedido. Vamos concluyendo. Personal de TI acosa personal de ethical hacking. Muchas veces también se ha dado. No hemos visto gente de TI parada al lado, como un guardián, como un guardaespaldas, tratando de mirar qué está haciendo. Se pide algo y dice, no sé, voy a preguntar. Aquí hay que considerar 2 cosas. Cuando se establece un servicio como debe ser, existe un contrato. Y existe varias cosas, contrapartes, y existe cláusula de confidencialidad y otras salvaguardas. Entonces, también hay que colocar en el SLA de que el personal de TI no tiene esa potestad. Personal de TI tiene que referirse a su inmediato superior y llegar hasta la persona que hace contraparte al servicio. Lo mismo al otro lado, ¿no? En este caso, el consultor que esté ejecutando no tiene por qué reportarle nada al personal de TI. Va a reportar en su línea y entre las 2 contrapartes definidas por contrato tendrán que resolver. Entonces, no hay relaciones cruzadas. Y el personal de TI no tiene la potestad de negar o permitir algo. Las solicitudes se hacen por conductos regular, se establecen los correos, por ejemplo, o la comunicación escrita, y en los contratos se colocan, ¿no?, los términos de entrega de información, recursos y demás. Si TI se niega, eso va al informe como limitación al trabajo. Pese a que existe la cláusula de confidencialidad, la unidad de TI no ha proporcionado el listado, por ejemplo, de IPs, no ha proporcionado esto, no ha proporcionado lo otro. Ya tendrá que justificar por qué no lo ha hecho. Consideremos que los servicios de ethical hacking son servicios
de consultoría que están también planificados en tiempo. Entonces, no es que cuando creas que vas a hacer, hay un cronograma, ¿no? Más adelante vamos a mostrarle, uno define el cronograma, las condiciones. Se ha pactado, se ha puesto en contrato y eso tiene que ser adelante. Similar caso como el del auditor, mientras el consultor estaba haciendo los escaneos, al consultor le estaban haciendo lo mismo. Y en la presentación de informe le dicen que él también tiene vulnerabilidades. No es el caso. No nos ha pasado en la comunidad con unidades de TI que no están focalizadas correctamente. El tema no es que me veas, es como decir, como ocurre, ¿no? Alguien le dice, pero si ni el ente regulador cumple lo que dice que hay que cumplir, no. Su misión es hacer cumplir, no cumplir. Ya no es acá que con el ejemplo te voy a mostrar, no. Su tarea es dictar, o en este caso, el consultor, su tarea es identificar vulnerabilidades. Que él tenga puertas abiertas en su equipo, no. No debería hacerse. Entonces, otra vez eso va al SLA. No se debe, no amerita, no al caso. Cuando se enseña ethical hacking, y ustedes van a ver, se dice que el hacker al final, después de haber entrado y salido, hace dos cosas. Deja la puerta abierta para volver a entrar. Si es que le interesa, o hace un tema antiforense, que borra huellas. ¿Ya? Son cosas que uno estudia el comportamiento de un atacante, ¿no? Y descubre y determina que esas son situaciones. Cuando se hace ethical hacking, hay ciertas huellas que se borran post-evento. Por ejemplo, les hablaba de que uno no necesita llevarse la información encontrada en un directorio para probar que uno puede copiar o puede grabar. No, se determina. Es como que en las cajas las entidades financieras ponen señuelo, ¿no? Ponen un fajo de dinero con un tipo de tinta o que ya está, cosa que si el ladrón se lleva eso, se comprueba que se ha llevado. Lo mismo acá. Entonces ya se preparan archivos que van a ser insertos. Si uno hace un ataque, coloca ese archivo. Saca la captura, entonces después en el informe le demuestra al cliente que sí entró y ahí está la prueba. Ese tipo de pruebas pueden ser borradas. Ya es correcto que después se elimine esa huella. Pero no es necesario, por ejemplo, comprometer a tu firewall y borrarle sus logs. Eso no va a ese borrado de huellas. El atacante real, por supuesto, que va a tratar de comprometer los logs de los elementos de protección para que no se vea cómo entró, qué hizo, cómo salió. Normal, pero no, son dos cosas muy diferentes. Atacar un log de firewall IDS puede comprometer la integridad. Ya puede dañar los logs de ese momento hacia atrás. No es algo que se coloque nuevamente, ¿no? Eso hay que ponerlo al SLA y decir que no se hace eso. Queda. También nos ha pasado, y se supone que en las entidades el personal de seguridad tiene que hacer su testing, ¿no? Hay una fase que es cuando hay cambio de producción, tiene que haber un testeo de seguridad y normalmente es recurso interno. Como preguntaba Ramiro, ¿es aconsejable que haga el recurso interno? Sí es aconsejable porque la dinámica del negocio obliga a que se hagan evaluaciones de seguridad. Entonces también es lógico que post evaluación interna se haga una evaluación externa. Entonces nos ha pasado en la comunidad también que los oficiales de seguridad se molestan porque se han descubierto cosas que en realidad se le fue. Entonces no debería ser porque son tareas complementarias. Debería haber ese espíritu, ¿no? De que he realizado, ¿no? Unas cuantas tareas y el servicio externo está complementando la seguridad. Lo mismo, ¿no? Entonces acá ha habido esas situaciones donde en realidad trata de defenderse de que no había, sí había, en lugar de asumir el mismo servicio de ethical hacking como una crítica constructiva a su trabajo.
debería ser así, ¿no? Entonces, para que no haya estos temas, además, aquí hay una contraparte, ¿no? Se han definido contratos y nuevamente se han definido acuerdos de nivel de servicio, pero se han dado estas situaciones. Pues con esto termino el anecdotario para esta fecha. Esperamos seguir enriqueciéndolo más adelante con los aportes. Dependiendo la lógica, normalmente la auditoría puede hacer pruebas, ¿no? Es normal, pruebas de cumplimiento, pruebas, no hay, tiene su espíritu la auditoría para hacer pruebas, ¿no? Pero normalmente colocamos que el oficial de seguridad, la agente de seguridad están más cercanos al proceso y auditoría es una revisión post, que también puede. Normalmente no necesitaría, si el esquema está bien armado, auditoría valida la planificación, la suficiencia de las pruebas, las credenciales, valida el proceso. ¿Ya? Ahora, si auditoría duda y tiene la capacidad, puede hacer ciertas pruebas o puede pedir una auditoría especial. ¿Ya? Las unidades de auditoría tienen esa potestad. Una evaluación de seguridad o un ethical hacking. ¿No? Puede pedir, puede hacer parte. ¿No? Entonces son diferentes instancias que pueden hacer eso. Bien, este anecdotario no lo he utilizado para hacer la introducción y he tocado varios puntos que después no voy a ponerlos a consideración de ustedes. Esto nos tiene que llevar a que el ethical hacking es una relación de partes donde hay que establecer las reglas. Cuando la entidad está suficiente madura y estamos hablando de un... No, fíjense, les recomiendo, por ejemplo, si no me equivoco, si me equivoco alguien que me dice, esto es el modelo de madurez integrado. También lo van a encontrar en COVID y también lo van a encontrar en la ISO 27001. Entonces, ahí si la entidad está en un nivel mínimo de 4, mejor 5, ahí puede pedir pruebas de cualquier tipo. ¿Ya? Ahí puede cesar lo que hace Google, por ejemplo, lo que hace Facebook, que dice al que me hackee le pago. ¿No? Porque tiene, digamos, ya ha hecho todas las fases anteriores y demás, entonces está con la capacidad de decir, ¿no? Si me hackean, recompensa. Mientras tanto, no debería ser así, mientras tanto tiene que ser una situación más controlada, porque los riesgos son muy elevados. Tu capacidad a veces de contratación, de conocimiento y demás, puede no ser, en este caso, favorable en cuanto a resultados. Pues el ethical hacking normalmente ya es un proceso formal que tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que ser auditable. ¿Ya? Tiene que dejar huella. Entonces, esto viene de diferentes lados. Hasta aquí alguien que quiera comentar alguna anécdota, algo que haya visto, le haya pasado. Vamos a llamar lista. Juan Pablo, presente. Carlos Emerson, Ramiro, presente. Gerald, Julio César, Jesús, Cantuta, Leslie, Magalí, Martín, Ademir, Rafael, Ramiro, ya dijo presente, Ricardo, Rolly, Sergio, Arce, Sergio Cortés, Vincent,
Bien, Jesús, normalmente estos temas de ethical hacking tienen niveles de dirección y gestión. Sí, o sea, eso tiene que ser cada vez, ya estamos creo a 4 años que las entidades financieras tienen esto como una obligación, ¿no? Entonces el mercado tiene que madurar. ¿Ya? No, no es coger, como les decía, a alguien que sabe abrir puertas para hacer una prueba de seguridad. No, no es ir a un evento de ethical hacking que hacen las universidades, por ejemplo, las comunidades abiertas, y traerse dos chicos que hacen hacking y ponerlos a hacer las pruebas. No, eso es prácticamente como decir, si uno va a ir al hospital, va a ir a un médico o va a ir a una farmacia y se va a automedicar. Entonces son situaciones de formalidad. Mientras las entidades sean reguladas, mientras se invierta más y tengan que ser situaciones y procesos auditables, tendrán que ser este tipo de relaciones auditables, ¿no? Y les va a ayudar a madurar el servicio. Bien, como hemos empezado, hay 10, en 10 minutos vamos a tener el break. Todavía hagamos un poquito más, por favor. En la diapositiva, ¿no?, de reglas acordadas, acá les presento dos situaciones. Por el lado de la izquierda, PE significa en este caso plan estratégico. O sea, ¿de dónde viene la necesidad de contratación de un ethical hacking? Tiene que nacer del negocio, de la alta dirección. El plan estratégico muestra que el negocio va a crecer en ciertas cosas, nuevos productos, nuevos servicios. Si estos nuevos productos, nuevos servicios tuvieran lo que se conoce como el análisis de riesgos, y aquí hay un tema de huevo o la gallina, si el plan estratégico tiene que estar complementado con el análisis de riesgo. Entonces, no puedo yo lanzar un servicio, por ejemplo, no sé, una página web que me traiga nuevos clientes y me haga crecer mi mercado. Bonito, de moda. Pero ahí tiene que ir la valoración. ¿Qué pasa si, no, si me bajan la página? ¿Qué pasa si me roban los datos que estoy consiguiendo de los clientes y demás? Entonces va de la mano del plan estratégico y análisis de riesgos, lo que le estamos llamando en términos generales los TDRs o los términos de referencia. Entonces la entidad tiene que generar qué es lo que quiere con una evaluación de seguridad o un ethical hacking. Cuando uno analiza, por ejemplo, un proceso, voy a lanzar un sitio web que me genere, no sé, una comunicación con mis clientes. Voy a pedir que los clientes me manden qué. Si me van a mandar información pública, no es un proceso crítico. Pero si voy a empezar a recopilar información privada, información sensible de mis clientes, se convierte en un proceso crítico. Entonces, mi ethical hacking está apuntando a un proceso con información sensible, a un proceso crítico. Entonces, de esa manera tiene que venir. ¿Ya? Entonces, por el lado de la institución, los TDRs deben tener suficiente detalle, tiene que venir. No necesitas mandarle tu plan estratégico, eso es interno. No necesitas mandarle tu análisis de riesgo, esos son temas internos. Pero tú sabes de dónde vienen tus TDRs. ¿Ya? Cuando te entreguen el informe, haces casar esto y completas la figura. ¿Ya? No está ocurriendo eso. Más adelante les explico dónde se ve esta situación. Por el lado del oferente, en este caso un proveedor de servicio, una de las primeras cosas que se establece es un NDA. ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿Qué es un NDA? Vamos, Gerald.
Exactamente. Muchas gracias, Gerald. Exactamente. Entonces, es un acuerdo de no divulgación. Se firma y se establece cuando ya se manifiesta un interés por la contratación y va de los dos lados. ¿No? Pero es algo, deberíamos empezar a practicar esta situación. Muchas entidades lanzan una convocatoria pública por periódico de 4 líneas, donde dicen queremos un ethical hacking, mandar ofertas. Es como decirle, llamarle al, no sé, al médico y decirle, a ver, recétame algo, estoy mal, pero no sé. Tú sabrás. ¿Ya? Va de esa manera. Normalmente para que un proveedor te pueda ofrecer algo más a medida, tiene que conocer cierta información. Entonces, para que la entidad le pueda entregar esa información, normalmente se establece este acuerdo de no divulgación. Si no, va a ser muy general. Entonces, la propuesta técnica también va a ser inicio del ethical hacking, ejecución del ethical hacking, informe de ethical hacking. Entonces, normalmente hay una balanza, ¿no? Nosotros que asistimos, hacemos TDRs, presentamos ofertas, ponemos en una balanza y decimos, lo que pesa el TDR, igual debe pesar la oferta. Si el TDR es de 4 líneas, la oferta también será de 4 líneas, que no te extrañe. Si tus TDR son detallados, la oferta tendrá que venir detallada. Entonces ahí hay una equidad, ¿no? Y correspondencia entre lo que pides y lo que recibes. Entonces normalmente viene la propuesta técnica que corresponde a los TDRs en el detalle que tengan y normalmente viene una propuesta económica. ¿Qué hay que ver? Muchas entidades dicen, no, rebaje casero. Entonces uno rebaja quitándole aspectos técnicos. Entonces eso tiene que saber valorar, en este caso el cliente, que una cosa no afecte a la otra. Normalmente cuando se llega a buen puerto, que no generalmente es, exactamente se carga. Ya desde todos le ponen cierto nombrecito y demás, es un pliego de especificaciones técnicas, términos de contratación, le ponen todo, ¿no? Entonces le da un nombre, pero es eso, Ricardo. Gracias por la participación, es un pliego de especificaciones. Ya es como, no les decía, o vas y le dices a un ingeniero civil, quiero que me hagas una casa bonita. Ya es subjetivo. Casa, no sé, casita, medias aguas, casa grande, bonito, también subjetivo. ¿No? Entonces tiene que ser algo más técnico. Entonces normalmente como proveedores de servicios uno valora qué tipo de contratante tiene por la calidad de los TDs. Ahora hay situaciones donde se copian, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el SICOES tiene modelitos. ¿Ya? Entonces uno ve a veces hay entidades, incluso nos ha tocado ver bancos copiando CTDRs de entidades públicas. Por ejemplo, tenemos hace muchos años lo que es el sistema de administración de bienes y servicios, las contrataciones. Entonces las entidades públicas son bastante pesadas y te piden cosas, formatos y demás. Entonces aquí uno valora y dice, mira, ¿no? Se están copiando las recetas. Bien, entonces si las dos partes llegan a buena negociación, hay un contrato, pero el contrato no quita el SLA. Ya, hagamos una cosa. El contrato son temas normalmente que tienen un cuerpo legal. Y el SLA en este caso va a tener, es un cuerpo técnico. Aquí van a estar los detalles que los vamos a armando. ¿No? Del anecdotario ya se han ido armando cosas que tienen que ir al SLA. El cuerpo legal normalmente es común, ¿no? Tienen las partes que firman el contrato, más adelante hacemos una aclaración, el objeto, la remuneración, las salvaguardas contractuales, en este caso, resolución de situaciones conflictivas y la aceptación, ¿ah? Estándar.
El SLA es el que debe ser, en este caso, el documento técnico, que de alguna manera es el que rige más el contrato. En esta diapositiva siguiente, lo que estamos tratando de decirles a las entidades financieras, ¿no? Esto es puntual para entidades financieras en Bolivia, que de alguna manera son las que llevan la batuta y que tienen que presentar cada 15 de noviembre el informe del Ethical Hacking, el resumen ejecutivo y el plan de acción. Es que es un tema que se debe gestionar durante el año, no en noviembre, ¿ya? No en octubre. ¿Qué le estamos recomendando a una entidad financiera? Y con esto nos vamos a un break. Que en el trimestre 1 del año, entre enero y febrero, debería ya tener generado su análisis de riesgo. Emergente del análisis de riesgo están los términos de referencia. Con los términos de referencia entraría un segundo trimestre para la selección, evaluación y firma de contrato. Ya definido quién le va a hacer. Apliquen las mismas técnicas, por ejemplo, que tienen para las auditorías. No se escogen inmediatamente o antesito de la auditoría. Entonces, uno ya definido, lo han hecho con calma. Las evaluaciones, para nuestro caso, Bolivia, entidad financiera regulada por ASFI, normalmente deberían estarse haciendo entre mayo y junio. Ya fácilmente podemos tener de 20 a 30 días, por ejemplo, un buen ethical hacking, que arroje el primer informe. El informe preliminar de esta fase ya deberíamos tenerlo para julio. De tal manera que todas aquellas observaciones o vulnerabilidades que sean fáciles de corregir o que sean críticas, se trabajen mediante un plan interno durante máximo los meses de agosto, septiembre. De tal manera que el retesting o la comprobación, validación, se esté haciendo entre deseable septiembre y octubre. De esa manera llegarían con un informe para ASFI, ya con aquello que se presenta inversión, que no se va a hacer ese año por un tema de presupuestos. Van a coincidir más o menos entre septiembre y octubre, están armando los presupuestos del siguiente año. Casi para noviembre ya están cerrando presupuestos. Entonces ahí se coloca, si hay observaciones, por ejemplo, que deben implementar, no sé, un DLP, Data Loss Prevention, deben implementar, potenciar un IDS, un IPS, que les va a significar inversión. Ese es el plan que va a ASFI. Entonces, ASFI dice, hasta el 15 de noviembre de cada año tienen que enviarme su resumen ejecutivo de la evaluación de vulnerabilidades realizadas durante la gestión y el plan de acción. No dice en noviembre o en octubre háganse el plan y mándenme. Ya es un tema que ya, vamos a decir, nosotros, por ejemplo, en la experiencia, ya un 25% de las entidades financieras ya están negociando. Todavía tenemos, y no va a faltar, decimos nosotros, el mercado se pone candente entre septiembre, octubre, noviembre, todavía días antes se siguen contratando. Este es un presupuesto, ya van 4 años normalmente, que es repetitivo. Pocas veces se va a incrementar. Si se va a incrementar normalmente, no es por el tema de recurrencia del ethical hacking. Se incrementa el presupuesto cuando normalmente se está cambiando, por ejemplo, un core financiero, un proyecto nuevo. Pero ese incremento de presupuesto no es del ethical hacking, es del proyecto. Entonces, normalmente el ethical hacking tiende a mantenerse, a reducirse en un cierto porcentaje, una oscilación de un 20% lo podemos colocar. Entonces, todos los años más o menos se mantiene. Ahora que tiene que ser evolutivo, sí, más adelante vamos a puntualizar. ¿Ya? Entonces, con esto nos vamos a ir al break, por favor. Nos vamos a dar los tradicionales 15 minutitos para que puedan tomarse un café, estirarse, respirar. Y vamos a volver ya con un marco metodológico. ¿Cómo hay que hacer la gestión? ¿Alguna pregunta antes que no pierdan la duda? $15 minutitos, por favor. Estamos saliendo 20:44, digamos 20:45.
21:00 volvemos.